Estamos grabando, bienvenido gente de YouTube, seguidme en Twitch, viceversa, os voy a enseñar a ser felices, ¿vale? Antes de empezar, pues hablamos un poco de Bertrand Russell, que era un filósofo estadounidense, si no me equivoco, sí. Y que realmente en sus tiempos era un rockstar, ¿vale? Era un rockstar porque tenía unos séquitos y todas las ponencias que daba estaban llenas de gente, había muchos jóvenes siguiéndole, porque pues promovía cierta felicidad, una filosofía mucho más atractiva, quizá más optimista, o que intentaba por lo menos dar algunos espacios de bienestar dentro de un mundo que se iba a la mierda, ¿vale? Empezaremos viendo, ya terminaremos este pequeño ensayo filosófico que no llega, tiene 206 páginas, por lo menos en esta edición de bolsillo que tengo yo, sobre la conquista de la felicidad. Nada más que deciros, pues nada, empezamos, hablamos, como siempre, antes libros como este tenemos un bolígrafo para apuntar cositas y vamos a empezar a leerlo. Tenemos el café también al lado para ir tomando sorbicos de café y vamos a ver qué nos cuenta el querido Russell. Hay un prefacio que dice lo siguiente: este libro no va dirigido a los eruditos ni a los que consideran que un problema práctico no es más que un tema de conversación. No encontrarán en las páginas que siguen ni filosofías profundas ni erudición profunda. Tan solo me he propuesto reunir algunos comentarios inspirados, confío yo, por el sentido común. Lo único que puedo decir a favor de las recetas que ofrezco al lector es que están confirmadas por mi propia experiencia y observación, y que han hecho aumentar mi propia felicidad siempre que he actuado de acuerdo con ellas. Sobre esta base, me atrevo a esperar que entre las multitudes de hombres y mujeres que padecen infelicidad sin disfrutar de ello, algunos vean diagnosticada su situación y se les sugiera un método de escape. He escrito este libro partiendo de la convicción de que muchas personas que son desdichadas podrían llegar a ser felices si hacen un esfuerzo bien dirigido. Así que nos dirigiremos hacia la felicidad, amigos y amigas. ¿Sois felices? También hay un pequeño fragmento de un poema de Walt Whitman, poeta también norteamericano, estadounidense, muy recomendable. Tiene su libro más famoso es Hojas de hierba, que es una locura, ¿vale? Dice así el poema: creo que podría transformarme y vivir con los animales. Son tan apacibles y dueños de sí mismos. Me paro a contemplarlos durante tiempo y más tiempo. No sudan ni se quejan de su suerte. No se pasan la noche en vela, llorando por sus pecados. No me fastidian hablando de sus deberes para con Dios. Ninguno está insatisfecho, a ninguno le enloquece la manía de poseer cosas. Ninguno se arrodilla ante otro, ni ante los congéneres que vivieron hace miles de años. Ninguno es respetable ni desgraciado en todo lo ancho mundo. En todo el ancho mundo, perdón. Vemos que tiene que ver, ¿no?, con la idea que en el prefacio ya nos expone Bertrand Russell, y que Walt Whitman aquí dice que prefiere ser como los animales, porque los animales ni padecen, no les importa nada, simplemente existen, ¿no? Simplemente existen. Vamos a empezar con la primera parte: causas de la infelicidad. Capítulo 1. ¿Qué hace desgraciada a la gente? ¿Qué os hace desgraciados a vosotros y vosotras? Y empieza así: los animales son felices mientras tengan salud y suficiente comida. Los seres humanos piensan uno, deberían serlo, pero en el mundo moderno no lo son, al menos en la gran mayoría de los casos. Si es usted desdichado, probablemente estará dispuesto a admitir que en esto su situación no es excepcional. Si es usted feliz, pregúntese cuántos de sus amigos lo son, y cuando haya pasado revista a sus amigos, aprenda el arte de leer rostros, hágase receptivo a los estados de ánimo de las personas con que se encuentra a lo largo de un día normal. Una marca encuentro en cada rostro. Marcas de debilidad, marcas de aflicción, decía Blake. Aunque de tipos muy diferentes, encontrará usted infelicidad por todas partes. Supongamos que está usted en Nueva York, la más típicamente moderna de las grandes ciudades. Párese en una calle muy transitada en horas de trabajo o en una carretera importante un fin de semana. Vacíe la mente de su propio ego y deje que las personalidades de los desconocidos que le rodean tomen posesión de usted, una tras otra. Descubrirá que cada una de estas dos multitudes diferentes tiene sus propios problemas. En la multitud de horas de trabajo verá usted ansiedad,
exceso de concentración, dispepsia, falta de interés por todo lo que no sea la lucha cotidiana, incapaz de divertirse, falta de consideración hacia el prójimo. En la carretera en fin de semana verá hombres y mujeres, todos bien acomodados y algunos muy ricos, dedicados a la búsqueda de placer. Esta búsqueda la efectúan todos a velocidad uniforme, la del coche más lento de la procesión. Los coches no dejan ver la carretera y tampoco el paisaje, ya que mirar a los lados podría provocar un accidente. Todos los ocupantes de todos los coches están absortos en el deseo de adelantar a otros coches, pero no pueden hacerlo debido a la aglomeración. Si sus mentes se desvían de esta preocupación, como le sucede de vez en cuando a los que no van conduciendo, un indescriptible aburrimiento se apodera de ellos e imprime en sus rostros una marca de trivial descontento. De tarde en tarde pasa un coche cargado de personas de color, cuyos ocupantes dan auténticas muestras de estar pasándoselo bien, pero provocan indignación por su comportamiento excéntrico y acaban cayendo en manos de la policía debido a un accidente. Pasárselo bien en días de fiesta es ilegal, ¿vale? Así que todos a llorar a la llorería. O por ejemplo, observa a las personas que asisten a una fiesta. Todos llegan decididos a alegrarse, con el mismo tipo de férrea resolución con que uno decide no armar un alboroto en el dentista. Se supone que la bebida y el besuqueo son las puertas de entrada a la alegría, así que todos se emborrachan a toda prisa y procuran no darse cuenta de lo mucho que les disgustan sus acompañantes. Tras haber bebido lo suficiente, los hombres empiezan a llorar y a lamentarse de lo indignos que son, en el sentido moral, de la devoción de sus madres. Lo único que el alcohol hace por ellos es liberar el sentimiento de culpa, que la razón mantiene reprimido en momentos de más cordura. Aquí lo que nos está diciendo, intentando explicar, es que hay gente que piensa, y nosotros también lo hemos pensado alguna vez, que los deseos, la felicidad se llena con deseos materiales, ¿no? Con tener cosas, con hacer cosas, y que realmente depende en gran parte de las cosas que poseemos, ¿no? Y también de las cosas que hacemos. Aquí está diciendo Russell que pues hay mucha gente que intenta ser feliz mediante el cumplimiento de sus deseos, como en el caso de besuquearse, en el caso de beber alcohol, pero que no lo pueden conseguir y que incluso es contraproducente hacer esto, ¿no? Las causas de estos diversos tipos de infelicidad se encuentran en parte en el sistema social y en parte en la psicología individual, que por supuesto es en gran medida consecuencia del sistema social. Ojo a esto, ¿vale? Porque es importante leer filosofía y no irse a coaches de mierda, ¿vale? Lo voy a decir tal cual. Coaches de mierda que te dicen, no, es que la felicidad está en ti, solo tienes que abrir la no sé qué, la mente, no sé cuántas. Bueno, porque la filosofía y los filósofos, en este caso estamos hablando de cómo ser más feliz, saben perfectamente pues que la felicidad no depende de uno mismo, ¿vale? Es decir, no depende, también depende de nuestro entorno. Por eso aquí habla Russell del sistema social, nos comenta que también depende de nosotros, pero nosotros como estamos afectados por el sistema social, al fin y al cabo pues se trataría más de intentar corregir lo externo y ya nosotros nos corregiremos solos. Más o menos esta sería la idea, ¿no? Ya he escrito en ocasiones anteriores sobre los cambios que habría que hacer en el sistema social para favorecer la felicidad, pero no es mi intención hablar en este libro sobre la abolición de la guerra, de la explotación económica o de la educación en la crueldad y el miedo. Descubrir un sistema para evitar la guerra es una necesidad vital para nuestra civilización, pero ningún sistema tiene posibilidades de funcionar mientras los hombres sean tan desdichados que el exterminio mutuo les parezca menos terrible que afrontar continuamente la luz del día. Evitar la perpetuación de la pobreza es necesario para que los beneficios de la producción industrial favorezcan en alguna medida a los más necesitados. Pero, ¿de qué serviría hacer rico a todo el mundo si los ricos también son desgraciados? Buena pregunta, ¿eh? La educación en la crueldad y el miedo es mala, pero los que son esclavos de estas pasiones no pueden dar otro tipo de educación. Es muy, muy interesante esto. Por eso en algún momento habrá que romper con el sistema educativo actual de alguna manera, sobre todo con los valores, ¿no? O con los valores morales que se enseñan para intentar crear nuevos seres humanos, por decirlo de esta manera, entre comillas, ¿vale? Por ejemplo, uno de los valores que más nos
nos destruyen es la competitividad, la competencia, ¿no? En vez de la competencia colectiva, que eso es otro término que ya discutiremos, pero que es importante tener ya en consideración e ir intentando cambiar esos valores que han pues acabado casi con la humanidad, ¿no? Están terminando con la humanidad. Estas consideraciones nos llevan al problema del individuo. ¿Qué puede hacer un hombre o una mujer aquí y ahora en medio de nuestra nostálgica sociedad para alcanzar la felicidad? Al discutir este problema, limitaré mi atención a personas que no están sometidas a ninguna causa externa de sufrimiento extremo. Daré por supuesto que se cuenta con ingresos suficientes para asegurarse alojamiento y comida, y de salud suficiente para hacer posibles las actividades corporales normales. No tendré en cuenta las grandes catástrofes como la pérdida de todos los hijos o la vergüenza pública. Son cuestiones de las que merece la pena hablar, y son cosas importantes, pero pertenecen a un nivel diferente del de las cosas que pretendo decir. Mi intención es sugerir una cura para la infelicidad cotidiana normal que padecen casi todas las personas en los países civilizados, y que resulta aún más insoportable porque, no teniendo una causa externa obvia, parece ineludible. Aquí otra vez vemos la diferencia entre un coach de mierda y un filósofo, o una filosofía que intenta indagar sobre qué significa ser feliz. Aquí ya te está diciendo, te está poniendo pues en cuestión sobre qué va a hablar y a quién va a utilizar de ejemplo. Y te está diciendo, a ver, no va a utilizar de ejemplo a países pobres, porque eso requeriría otro libro incluso, ¿no? O a gente que está en catástrofes, a gente que es más pobre, a gente que tiene unas características, desgraciadamente, y valga la redundancia, desgraciadas, ¿vale? Aquí está diciendo, voy a utilizar pues a personas de países civilizados de clase media, por decirlo así, o media, que se encuentran cerca de la medianía, ¿no? De la sociedad, ¿no? ¿Para qué? Pues para que se puedan coger todas las cosas que se dicen aquí, se puedan aplicar, aunque estés un poco por debajo o aunque estés un poco por arriba, ¿no? Y que son personas que, pese a tener casi todo, ¿no? Pese a encontrarse ¿cómo se llama? Sí, pese a tenerlo todo, a encontrarse bien, pues no encuentran la felicidad y no les parece fácil encontrarla, ¿no? Y por lo tanto desisten y muchas de ellas, por ejemplo, van hacia el consumismo, otras toman ansiolíticos, antidepresivos, etcétera, etcétera, ¿no? Creo que esta infelicidad se debe en muy gran medida a conceptos del mundo erróneos, a éticas erróneas, a hábitos de vida erróneos que conducen a la destrucción de ese entusiasmo natural, ese apetito de cosas posibles del que depende toda felicidad, tanto la de las personas como la de los animales. Se trata de cuestiones que están dentro de las posibilidades del individuo y me propongo sugerir ciertos cambios mediante los cuales, con un grado normal de buena suerte, se puede alcanzar esta felicidad. Aquí nos está diciendo, oye, que igual tendremos que cambiar nuestros valores, tendremos que cambiar nuestra manera de entender el mundo para intentar ser más felices, ¿no? Igual esta idea de ser todo el rato primeros, ¿no? Esta idea de intentar ser los mejores todo el rato, igual lo que provoca es infelicidad. Porque solo puede haber uno bueno y el resto van a estar infelices. Igual tenemos que cambiar esta percepción, ¿no? Igual tenemos que buscar otras cosas. Por eso habla de éticas erróneas, moral errónea, etc. Puede que la mejor introducción a la filosofía por la que quiero abogar sean unas pocas palabras autobiográficas. Yo no nací feliz. De niño, mi himno favorito era harto del mundo y agobiado por el peso de mis pecados. A los 5 años se me ocurrió pensar que si vivía hasta los 70, hasta entonces solo había soportado una 14ª parte de mi vida, y los largos años de aburrimiento que aún tenía por delante me parecieron casi insoportables. En la adolescencia odiaba la vida y estaba continuamente al borde del suicidio, aunque me salvó el deseo de aprender más matemáticas. Ahora, por el contrario, disfruto de la vida. Casi podría decir que cada año que pasa la disfruto más. En parte, esto se debe a que he descubierto cuáles eran las cosas que más deseaba y poco a poco he ido adquiriendo muchas de esas cosas. En parte se debe a que he logrado prescindir de ciertos objetos de deseo, como la adquisición de conocimientos indudables sobre esto o lo otro, que son absolutamente inalcanzables.
pero principalmente se debe a que me preocupo menos por mí mismo. Como otros que han tenido una educación puritana, yo tenía la costumbre de meditar sobre mis pecados, mis fallos y mis defectos. Me consideraba a mí mismo, y seguro que con razón, un ser miserable. Poco a poco aprendí a ser indiferente a mí mismo y a mis deficiencias. Aprendí a centrar la atención cada vez más en objetos externos, el estado del mundo, diversas ramas del conocimiento, individuos por los que sentía afecto. Es cierto que los intereses externos acarrean siempre sus propias posibilidades de dolor. El mundo puede entrar en guerra. Ciertos conocimientos pueden ser difíciles de adquirir. Los amigos pueden morir. Pero los dolores de este tipo no destruyen la cualidad esencial de la vida, como hacen los que nacen del disgusto por uno mismo. Y todo interés externo inspira alguna actividad que, mientras el interés se mantenga vivo, es un preventivo completo del ennui. En cambio, el interés por uno mismo no conduce a ninguna actividad de tipo progresivo. Puede impulsar a escribir un diario, a acudir a un psicoanalista o tal vez a hacerse monje. Pero el monje no será feliz hasta que la rutina del monasterio le haga olvidar su propia alma. La felicidad que él atribuye a la religión podría haberla conseguido haciéndose barrendero, siempre que se viera obligado a serlo para toda la vida. La disciplina externa es el único camino a la felicidad para aquellos desdichados cuya absorción en sí mismos es tan profunda que no se puede curar de ningún otro modo. ¿Qué os parece esta idea? De no fijarse tanto en nosotros, de no tener tanto en cuenta el yo y en buscar en lo externo las cosas que pueden hacernos felices. Ese café con los amigos, ese abrazo con la pareja, esa cena con la pareja, esa comida con la familia, pues ese placer por estudiar lo que te gusta, o aunque no sea de manera arreglada, ¿no? Pero de leer ese libro que te gusta, de comerte ese bocadillo que te gusta, esa comida que te apetece en ese momento. Lo que nos está diciendo aquí es que si nos mortificamos, al final morimos. Hay varias clases de absorción en uno mismo. 3 de las más comunes son la del pescador, la del narcisista y la del megalómano. Madre mía, aquí con... Todos somos pescadores, ya verás. Bueno, algún narcisista habrá por aquí. Cuando digo el pecador... dice el pecador, perdón, he leído el pescador, madre mía. Cuando digo el pecador no me refiero al hombre que comete pecados. Los pecados los cometemos todos o no los comete nadie, dependiendo de cómo definamos la palabra. Me refiero al hombre que está absorto en la conciencia del pecado, ¿vale? Se refiere al señor, pues, que es puramente puritano, ¿vale? Los puritanos tienen esta idea de que no deben cometer ningún tipo de pecado y se autoflagelan, ¿vale? Se autoflagelan. Este hombre está constantemente incurriendo en su propia desaprobación, que, si es religioso, interpreta como desaprobación de Dios. También aquí nos está dando una pista. Esta autoflagelación no solo se da en las personas que tienen algún tipo de religión, sino que también se da, por ejemplo, en aquellas personas que son altamente perfeccionistas y que cada vez que hacen una cosa se autoflagelan pensando que podrían haberla hecho mejor, ¿vale? Tiene una imagen de sí mismo como él cree que debería ser, que está en constante conflicto con su conocimiento de cómo es. Si en su pensamiento consciente ha descartado hace mucho tiempo las máximas que le enseñó su madre de pequeño, su sentimiento de culpa puede haber quedado profundamente enterrado en el subconsciente y emerger tan solo cuando está dormido o borracho. No obstante, con eso puede bastar para quitarle el gusto a todo. En el fondo sigue acatando todas las prohibiciones que le enseñaron en la infancia. Decir palabrotas está mal, beber está mal, ser astuto en los negocios está mal y sobre todo el sexo está mal. Por supuesto no se abstiene de ninguno de esos placeres, pero para él están todos envenenados por la sensación de que le degradan. El único placer que desea con toda su alma es que su madre le dé su aprobación con una caricia, como recuerda haber experimentado en su infancia. Como este placer ya no está a su alcance, siente que nada importa. Puesto que debe pecar, decide pecar a fondo. Cuando se enamora, busca cariño maternal, pero no puede aceptarlo porque debido a la imagen que tiene de su madre, no siente respeto por ninguna mujer con la que tenga relaciones sexuales. Entonces, sintiéndose decepcionado, se vuelve cruel, se arrepiente de su crueldad y empieza de nuevo el terrible ciclo de pecado imaginario y remordimiento real.
Esta es la psicología de muchísimos réprobos aparentemente empedernidos. Lo que les hace descarriarse es su devoción a un objeto inalcanzable, la madre o un sustituto de la madre, junto con la inculcación en los primeros años de un código ético ridículo. Para estas víctimas de la virtud maternal, el primer paso hacia la felicidad consiste en liberarse de la tiranía de las creencias y amores de la infancia. Bueno, ¿qué os parece? ¿Sois este tipo de personas? También aquí se ve un acercamiento bastante interesante al psicoanálisis, a lo que sería Freud, pero no solo Freud, ¿vale? Porque aparece aquí la madre, el deseo, todo esto, la aprobación materna, y estas cuestiones, y cómo al practicar sexo con una mujer, como en este caso el pecador no desea a la madre de manera sexual, sino que desea a la madre para que apruebe, ¿no? Para que dirija su vida, para que le diga si está bien o está mal, ¿no? Como faro moral, más que como faro afectivo sexual. Cada vez que hace el amor con una mujer, pues el pecador desprecia a esa mujer, porque obviamente no quiere hacer el amor con su madre, y por lo tanto, al buscar constantemente a su madre, cuando hace el amor con una mujer, la desecha. El narcisismo es, en cierto modo, lo contrario del sentimiento habitual de culpa. Consiste en el hábito de admirarse uno mismo y desear ser admirado. Vamos, que el narcisismo es el chulo. Hay que tener cuidado con los narcisistas, ¿eh? Son peligrosos, ¿vale? Hasta cierto punto, por supuesto, es una cosa normal y no tiene nada de malo. Solo en exceso se convierte en un grave mal. En muchas mujeres, sobre todo mujeres ricas de la alta sociedad, la capacidad de sentir amor está completamente atrofiada y ha sido sustituida por un fortísimo deseo de que todos los hombres las amen. Cuando una mujer de este tipo está segura de que un hombre la ama, deja de interesarse por él. Lo mismo ocurre, aunque con menos frecuencia, con los hombres. El ejemplo clásico es el protagonista de las amistades peligrosas de Laclos, creo que es, o Charlotte Laclos, o algo así, no me acuerdo del nombre del autor. Cuando la vanidad se lleva a estas alturas, no se siente auténtico interés por ninguna otra persona, y por tanto, el amor no puede ofrecer ninguna satisfacción verdadera. Otros intereses fracasan de manera aún más desastrosa. Un narcisista, por ejemplo, inspirado por los elogios dedicados a los grandes pintores, puede estudiar bellas artes, pero como para él pintar no es más que un medio para alcanzar un fin, la técnica nunca le llega a interesar y es incapaz de ver ningún tema si no es en relación con su propia persona. El resultado es el fracaso y la decepción, el ridículo en lugar de la esperada adulación. Lo mismo se aplica a esas novelistas en cuyas novelas siempre aparecen ellas mismas idealizadas como heroínas. Todo éxito verdadero en el trabajo depende del interés auténtico por el material relacionado con el trabajo. La tragedia de muchos políticos de éxito es que el narcisismo va sustituyendo poco a poco al interés por la comunidad y las medidas que defendía. El hombre que solo está interesado en sí mismo no es admirable y no se siente admirado. En consecuencia, el hombre cuyo único interés en el mundo es que el mundo le admire tiene pocas posibilidades de alcanzar su objetivo. Vale, esto es muy interesante, por eso lo voy a subrayar. Y si sois esta clase de persona, pues buscar ayuda, claro que sí. Es decir, no digáis, no, soy narcisista y ya está. Aunque un narcisista jamás diría que es narcisista. Pero aun si lo consigue, no será completamente feliz porque el instinto humano nunca es totalmente egocéntrico y el narcisista se está limitando artificialmente tanto como el hombre dominado por el sentimiento de pecado. El hombre primitivo podía estar orgulloso de ser un buen cazador, pero también disfrutaba con la actividad de la caza. La vanidad, cuando sobrepasa cierto punto, mata el placer que ofrece a toda actividad por sí misma y conduce inevitablemente a la indiferencia y el hastío. Muy interesante esto. Estamos aquí subrayando, ¿vale? Ahí estamos. A menudo la causa es la timidez y la cura es el desarrollo de la propia dignidad, pero esto solo se puede conseguir mediante una actividad llevada con éxito e inspirada por intereses objetivos. El megalómano se diferencia del narcisista en que desea ser poderoso antes que encantador.
un ser bastante autoritario, y prefiere ser temido a ser amado. A este tipo pertenecen muchos lunáticos y la mayoría de los grandes hombres de la historia. El afán de poder, como la vanidad, es un elemento importante de la condición humana normal, y hay que aceptarlo como tal. Solo se convierte en deplorable cuando es excesivo o va unido a un sentido de la realidad insuficiente. Cuando esto ocurre, el hombre se vuelve desdichado o estúpido, o ambas cosas. El lunático que se cree rey puede ser feliz en cierto sentido, pero ninguna persona cuerda envidiaría esta clase de felicidad. Vemos aquí que existe cierta relación con la moderación que propugnaban los estoicos, ¿no? En Marco Aurelio ya lo vimos, cómo la virtud se encontraba en esa especie de moderación entre el deseo y el ideal, entre todas estas cuestiones, no irse ni para un lado ni para otro, ¿no? Ese aspecto. Y aquí vemos que también está diciendo, bueno, está bien querer el poder, pero no mucho, está bien quererse a uno mismo o querer ser amado, pero no mucho, ¿no? Vemos cómo en esa moderación es donde este señor nos está explicando que existe esa virtud, esa infelicidad o ese refugio para no ser infelices. Alejandro Magno pertenecía al mismo tipo psicológico que el lunático, pero poseía el talento necesario para hacer realidad el sueño del lunático. Sin embargo, no pudo hacer realidad su propio sueño, que se iba haciendo más grande a medida que crecían sus logros. Cuando quedó claro que era el mayor conquistador que había conocido la historia, decidió que era un dios. ¿Fue un hombre feliz? Sus borracheras, sus ataques de furia, su indiferencia hacia las mujeres y sus pretensiones de divinidad dan a entender que no lo fue. No existe ninguna satisfacción definitiva en el cultivo de un único elemento de la naturaleza humana a expensas de todos los demás, ni en considerar el mundo entero como pura materia prima para la magnificencia del propio ego. Por lo general, el megalómano, tanto si está loco como si pasa por cuerdo, es el resultado de alguna humillación excesiva. Napoleón lo pasó mal en la escuela porque se sentía inferior a sus compañeros, que eran ricos aristócratas, mientras que él era un chico pobre con beca. Cuando permitió el regreso de los émigrés, tuvo la satisfacción de ver a sus antiguos compañeros de escuela inclinándose ante él. ¡Qué felicidad! Sin embargo, esto le hizo desear obtener una satisfacción similar a expensas del zar, y acabó llevándole a Santa Elena, que perdió al intentar llegar a Rusia, pues le pasó lo mismo que a Hitler, ¿vale? Bueno, a Hitler le pasó lo mismo que a Napoleón. Intentando conquistar Rusia, pues perdió. Y se fue a Santa Elena a la cárcel, que es una isla, ¿vale? Dado que ningún hombre puede ser omnipotente, una vida enteramente dominada por el ansia de poder tiene que toparse tarde o temprano con obstáculos imposibles de superar. La única manera de impedir que este conocimiento se imponga en la conciencia es mediante algún tipo de demencia, aunque si un hombre es lo bastante poderoso puede encarcelar o ejecutar a los que se lo hagan notar. Así pues, la represión política y la represión en el sentido psicoanalítico van de la mano, y siempre que existe una represión psicológica muy acentuada, no hay felicidad auténtica. Muy interesante esto. La represión política y la represión en el sentido psicoanalítico van de la mano. Esto tiene que ver con una cosa que se dice siempre, que es que la mayoría de los CEOs que hay en las empresas, de los presidentes de las empresas, tienen ciertos problemas psicológicos o tienen psicopatologías, ¿no? Y aquí dice lo siguiente: y siempre que existe una represión psicológica muy acentuada, no hay felicidad auténtica, ¿vale? Por lo tanto es muy importante, pues, romper esas cadenas que nos reprimen psicológicamente. Y esto ocurre sobre todo con aquellas personas que no aceptan su sexualidad. Entonces tienen esas cadenas y que obviamente son bastante infelices. El poder, mantenido dentro de límites adecuados, puede contribuir mucho a la felicidad, pero como único objetivo en la vida conduce al desastre, interior sino exterior. Está claro que las causas psicológicas de la infelicidad son muchas y variadas, pero todas tienen algo en común. La típica persona infeliz es aquella que, habiéndose visto privada de joven de alguna satisfacción normal, ha llegado a valorar este único tipo de satisfacción más que cualquier otro y por tanto ha encauzado su vida en una única dirección, dando excesiva importancia a los logros y ninguna a las actividades relacionadas con ellos.
muy interesante. Volvemos a leer. La típica persona infeliz es aquella que, habiéndose visto privada de joven de alguna satisfacción normal, ha llegado a valorar este único tipo de satisfacción más que cualquier otro, y por tanto ha encauzado su vida en una única dirección, dando excesiva importancia a los logros y ninguna a las actividades relacionadas con ellos. Es decir, disfruta mucho del premio, pero no del camino hacia ese premio. Existe, no obstante, una complicación adicional muy frecuente en estos tiempos. Un hombre puede sentirse tan completamente frustrado que no busca ningún tipo de satisfacción, solo distracción y olvido. Se convierte entonces en un devoto del placer. Es decir, pretende hacer soportable la vida volviéndose menos vivo. La embriaguez, por ejemplo, es un suicidio temporal. La felicidad que aporta es puramente negativa, un cese momentáneo de infelicidad. Muy interesante este concepto, ¿vale? Felicidad negativa, ¿vale? La felicidad negativa, ¿vale? Es muy interesante, que no es infelicidad, ¿vale? Tenemos felicidad y felicidad negativa. La felicidad negativa es, como nos ha puesto aquí en este ejemplo, cuando recibes un placer momentáneo, pero que ese placer es ficticio, es un simulacro. Y esto pues utilizando el concepto de Rancière. El narcisista y el megalómano creen que la felicidad es posible, aunque pueden adoptar medios erróneos para conseguirla, pero el hombre que busca la intoxicación en la forma que sea ha renunciado a toda esperanza, exceptuando la del olvido. En este caso, lo primero que hay que hacer es convencerle de que la felicidad es deseable. Las personas que son desdichadas, como las que duermen mal, siempre se enorgullecen de ello. Puede que su orgullo sea como el del zorro que perdió la cola. En tal caso, la manera de curarlas es enseñarles la manera de hacer crecer una nueva cola. En mi opinión, muy pocas personas eligen deliberadamente la infelicidad y si ven alguna manera de ser felices. Muy interesante, muy interesante. Muy pocas personas eligen deliberadamente la infelicidad si ven alguna manera de ser felices. No niego que existan personas así, pero no son bastante numerosas como para tener importancia. Por tanto, doy por supuesto que el lector preferiría ser feliz a ser desgraciado. No sé si podré ayudarle a hacer realidad su deseo, pero desde luego, por intentarlo, no se pierde nada. Y aquí termina este maravilloso capítulo, esta maravillosa introducción que os hago, ya sabéis. Y seguiremos en siguientes directos leyendo, ¿no? Y el segundo capítulo se titula Infelicidad Byroniana, en referencia a el poeta romántico Lord Byron. Lo dejamos aquí. Ha sido pues un directo cortito, pero creo que interesante. Prefiero hacerlo de esta manera porque el contenido es denso y por lo tanto pues es mucho mejor leer poquito a poco. Además el libro no es muy largo, así que no tardaremos mucho en terminarlo, y creo que es muy interesante y que nos dará herramientas para no caer en la trampa del coaching y de estos malditos estafadores que juegan con la infelicidad de las personas para sacarles dinero, ¿sabéis? Así que pues nada, yo os mando millones de besos, espero que os encontréis estupendamente, nos vemos en siguientes directos, chao chao.